empecemos a iniciar esta campaña de llamar a los congresos locales, de llamar a los ejecutivos locales, que empecemos a mirar esta recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, donde diga, no generemos más violencia para nuestros infantes. Tenemos que tener la posibilidad de ir reglamentando poco a poco que este tipo de eventos pues tengan cierta calidad y cierto contenido no violento para los eventos familiares. Hoy damos inicio con esta serie de acciones y de mi parte quisiera darle la palabra a Leonardo Anselmi, que es uno de los padres de todo este tipo de iniciativas a nivel pues, mundial. América Latina y Europa han estado virando y reconsiderando cuál es el papel y el espectáculo que tienen que tener acceso los menores en nuestros países. Diputado federal Jonathan Jardines, muchísimas gracias también al diputado estatal de Veracruz, Jesús Velázquez. Y muchísimas gracias a los medios de prensa por el interés. Yo represento a la Fundación Franz Weber, es una fundación de carácter internacional que es partner de la UNESCO y tiene estatus consultivo en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Yo primero voy a empezar, antes de explicarles desde el punto de vista técnico qué ha querido decir esta declaración a la que hizo mención el diputado, antes de hacer una pequeña reflexión sobre el asunto de la violencia. Miren, casi podríamos garantizar que el bienestar de un individuo, la felicidad de un individuo, corre la misma suerte que la sociedad en la que él habita. Los seres humanos, los individuos, somos interdependientes y ecodependientes de las sociedades donde habitamos. Nuestra felicidad está ligada a eso. Y las sociedades con violencia, las sociedades abnegadas en la violencia, imposibilitan por absoluto la posibilidad de un individuo de ser feliz. El individuo que no puede salir a la calle porque no puede garantizar su seguridad o la de su familia, evidentemente no puede ser feliz. Por lo cual, estas decisiones de pacificación social, de generar una cultura de paz, son decisiones de carácter social, no son decisiones de carácter individual. Por eso, tal y como hizo esta recomendación las Naciones Unidas, no podemos dejar solamente en la decisión del padre, de la madre o del tutor el hecho de que los niños puedan acceder o no a espectáculos de violencia. Es una decisión colectiva, por lo cual es una decisión del legislador, es una decisión de los poderes ejecutivos que garantizan los derechos del niño. La declaración que hace Naciones Unidas es para Portugal simplemente porque, dada la dinámica de este comité, cada año se examinan diferentes países. El año pasado, de los países donde existen corridas de toros, se examinaba Portugal. Lo que las Naciones Unidas viene a decirnos, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas viene a decirnos, es que debemos apartar los niños de presenciar espectáculos de violencia hacia los animales, como son las corridas de toros o los espectáculos taurinos, evitar que los niños menores de 18 años participen en escuelas taurinas, donde además ponen en riesgo su integridad física personal, y además la ONU recomienda a Portugal que ejerza medidas de sensibilización y educación en el sentido contrario incluso a la tauromaquia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para empezar, el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Protección del Niño, de los Derechos del Niño, es el que se encarga de garantizar la aplicación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1989. Es una declaración de derechos humanos. Esto quiere decir, por conclusión, que aquellos Estados miembros de las Naciones Unidas que hayan ratificado esa convención, como es el caso de México, y no apliquen esta recomendación, esta instancia, más que recomendación, están vulnerando derechos humanos. No es un tema menor, es la convención de derechos humanos más ratificada de la historia. Por eso, el asunto no es un tema menor, no es un asunto del que podemos pasar a pies puntitas y como si no fuera con nosotros. Todos los que bregamos por una cultura de paz, pues realmente vamos a pedir a las administraciones que apliquen este modelo para que cuando llegue la inspección, cuando llegue la examinación también a países como México, donde todavía se practican lamentablemente estas prácticas, pues puedan aplicar algunas de estas recomendaciones. Insisto, no estamos hablando de un tema de derechos de animales, estamos hablando de un tema de derechos del niño. No se está debatiendo aquí si toros sí o toros no, se está debatiendo con suma profundidad
una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Les recomiendo entonces a los medios de comunicación, si quieren acceder, por ejemplo, en páginas de Facebook, tenemos la campaña Infancia sin Violencia, pueden encontrar mayor información. Simplemente desde aquí, un aplauso de mi parte al Estado de León, que justamente ha aplicado esta normativa hace apenas algunas semanas y ha prohibido el acceso y participación de niños en espectáculos taurinos y, bueno, pues un poco en esta línea. Por lo cual, muchísimas gracias. Como en toda Latinoamérica, simplemente no tenemos regulación. No hay una manera en este momento de tener ese parámetro porque no tenemos regulación así, de simple y llanamente. Precisamente lo que a partir de estas acciones queremos hacer es que empiecen a mirar los congresos locales, los ayuntamientos, a partir de sus bandos municipales, que tienen que tener algo de protección, algún instrumento de protección a los derechos de las niñas, simple y sencillamente para que se inhiba la participación de ellos en este tipo de espectáculos de sangre. Parte de las acciones que estaremos emprendiendo es ubicar una ley marco a nivel federal que pueda tener un ámbito de actuación para los congresos locales. Sin embargo, espectáculos públicos sigue siendo en su mayoría reservados a los municipios, excepto en el caso del Distrito Federal, que sabemos que tenemos una personalidad jurídica sui generis, donde espectáculos públicos le pertenece mayoritariamente al Distrito Federal, pero ese es el único caso. En su mayoría de los estados y municipios, la mayoría se rige por en cuanto al número de personas que pueden o no asistir a un espectáculo público, y a partir de ahí ellos empiezan a tener su propia reglamentación. Digamos, hay como en varias consideraciones una dualidad de competencias, pero mayoritariamente le corresponden a los municipios en este momento.